Hola a todos, buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 2 de mayo de 2025. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar porque hay distintos avances en lo que es el frente, avances en la zona de Donetsk que son bastante importantes. Hay que hablar también de lo que está ocurriendo en la zona de Belgorod y en la zona también de Sumy, donde también hay avances importantes en esos sectores, pero también tenemos que alejarnos un poco de la línea de contacto y hablar de cierta información, ciertas declaraciones por parte de autoridades estadounidenses que tienen que ver con lo que es este proceso de llegar a una paz entre Rusia y Ucrania. Y la verdad es que las noticias o las declaraciones que vamos a comentar hacia el final del video de hoy son bastante relevantes. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que sigan este canal regularmente si les gusta el contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a lo que es la línea de contacto. Como es de costumbre, vamos a iniciar desde sur hacia norte, o sea, vamos a comenzar con los avances más al sur de Donetsk para luego cerrar con lo que es la región de Sumy. Y bueno, durante estas últimas horas, los rusos han logrado un nuevo avance en lo que se puede considerar una zona relacionada a lo que es el frente de Konstantinivka o de Pokrovsk, dependiendo de cómo lo quieran interpretar, pero es un punto que se encuentra entre ambas posiciones, aunque más cerca de Konstantinivka. Y lo relevante es que el ejército ruso, que hace un tiempo había logrado capturar la localidad de Tarasivka, eso lo comentamos en su momento, ha logrado avanzar nuevamente y se ha aproximado a la localidad de Alexandropil, pero también ha logrado entrar en la localidad de Novolenivka. Acá esto es lo que reportan distintas fuentes a raíz de también distintas imágenes que se han ido publicando, y también hay información por parte de fuentes ucranianas. Algunas aceptan que en Novolenivka han entrado las fuerzas rusas, otras lo rechazan. Pero en lo que sí hay una especie de consenso por parte de las fuentes ucranianas es que el ejército ruso está llevando una gran cantidad de tropas a este sector, y especialmente que Tarasivka es una localidad que, según fuentes como Deep State UA, está reuniendo una cantidad muy importante de tropas rusas. Hablan de 2 compañías, lo cual quizá apunta a que durante este próximo tiempo vamos a ver una expansión de lo que son los combates en toda esta zona. Y no hay que tomar estos avances en Tarasivka por sí solos, porque tenemos que ir un poco más hacia el este y considerar lo que está ocurriendo en ese punto también. Para quienes han estado viendo o siguiendo esta guerra durante las últimas semanas, saben que los rusos han estado avanzando en dirección a Suja-Balka, que han capturado las localidades de Alexandropil, no confundir con el Alexandropil cercano a Tarasivka, sino que otro Alexandropil, también Pantelemonivka y Valentinivka y Suja-Balka, también la localidad de Kalinove, y se ha visto cómo los rusos se han acercado a la localidad de Stara Mykolaiivka. En general hay un frente activo en toda esta zona en dirección a Stara Mykolaiivka, pero se ha visto que los rusos no han logrado entrar de manera contundente a esta última localidad, y puede ser que con estos últimos movimientos los rusos lo que están tratando de hacer es generar una especie de semicírculo donde puedan atacar las posiciones ucranianas desde varias direcciones. Y eso, por lo menos a juicio propio, hasta cierto punto ya se está viendo. Ya se ve cómo hacia los flancos de Stara Mykolaiivka y de Saria, los rusos tienen avances contundentes en el oeste, en el este y también en el sur, y podrían comenzar a ejercer presión contra Stara Mykolaiivka y Saria, si es que eso es lo que quieren hacer. Así que estos avances que estamos viendo en Novolenivka quizá tienen que ver con todo aquello, con tratar de ir complicando a las fuerzas ucranianas, con tratar de ir rodeándolas a lo largo de toda esta zona de distintas localidades para forzar distintas retiradas y así poder llevar este frente hacia el norte, por ejemplo. ¿Y por qué los rusos querrían llevar esta zona del frente hacia el norte? Bueno, lo hemos comentado, según fuentes rusas y según fuentes ucranianas, los rusos están tratando de alcanzar las rutas de suministro hacia Toretsk para, por una parte, obligar a las fuerzas ucranianas que todavía se mantienen en Toretsk a retirarse, pero también para
evitar que surja nuevamente esta dinámica que se vio hace un tiempo. Recordemos que los rusos capturaron la ciudad de Torietsk, pero por ciertos descuidos y por no asegurar los flancos, los ucranianos entraron nuevamente y se afianzaron en grandes partes de la ciudad. Estos avances hacia los flancos en teoría le deberían permitir a los rusos asegurar lo que es Torietsk en sí y evitar que los ucranianos puedan repetir lo que ocurrió hace unos meses. Y más allá de eso, estos avances desde el sur también van acercando lentamente a los rusos a lo que es la ciudad de Konstantinivka, que es un punto logístico fundamental para mantener abastecido todo lo que es el frente de Chasiv-Yar. Pero Konstantinivka es algo más de largo plazo, está bastante lejos todavía de la línea de contacto, así que eso sería más que un objetivo a largo plazo si es que las cosas salen bien para los rusos. De momento, parece ser que más a corto plazo los rusos quieren avanzar hacia los flancos de Stara Mykolaiivka para ir rompiendo en esta zona del frente. Más a mediano plazo quieren ir avanzando hacia los flancos de Torietsk y más hacia el largo plazo quieren alcanzar Konstantinivka. Pero todo esto depende del grado de éxito que tengan los rusos con sus operaciones y también depende de la resistencia que pueda ofrecer el ejército ucraniano en todo este sector, que si bien de momento ha estado perdiendo terreno, tampoco es a un ritmo acelerado, así que habrá que ver cómo se dan las dinámicas de este sector del frente en el próximo tiempo. Vamos a seguir avanzando hacia el norte y tenemos que hablar de un punto del cual no hemos hablado mucho en el último tiempo, y es la localidad de Torsk y la localidad de Zarichne, donde se han visto distintos movimientos rusos en dirección a Zarichne y a Torsk. Se han geolocalizado distintas imágenes que muestran posiciones rusas más al sur de Yampolivka, hacia el este de Zarichne y hacia el norte de Torsk, que están representadas acá en el mapa. Pero acá está ocurriendo algo muy interesante, que es que los rusos están tratando de entrar tanto en Torsk como en Zarichne, pero no están teniendo éxito. Es decir, que esos ataques están siendo rechazados constantemente. Así que este movimiento que estamos mostrando acá es debido a que se han geolocalizado imágenes que muestran a vehículos rusos combatiendo en esta zona, siendo atacados también, pero lo más probable es que los rusos no han logrado entrar ni en Zarichne ni en Torsk ni consolidar sus posiciones en dichas localidades, o por lo menos eso es lo que están reportando distintas fuentes de momento. Y se mantiene lo que hemos visto a lo largo de toda esta guerra, hace años ya, que tanto Torsk como Zarichne, esta línea defensiva está aguantando bastante. Durante 2023 y 2024 se vieron ataques bastante contundentes, los cuales tampoco tuvieron éxito. Todavía recuerdo cuando en esta dirección habían ataques de columnas bastante importantes desde el este que estaban atacando las posiciones ucranianas, pero estas acababan siendo rechazadas. Y lo que uno lee tanto en fuentes ucranianas como en fuentes rusas es que la defensa de Torsk y de Zarichne está siendo bastante formidable, por así decirlo, y que los oficiales a cargo están haciendo un buen trabajo. Dicho esto, hay puntos que también antes eran inflanqueables, como por ejemplo Terni, que también terminaron cayendo. Lo que pasa es que si es que los rusos no tienen éxito con los ataques directos, normalmente surge la posibilidad de ir atacando hacia los flancos de las localidades, es decir, hacia el norte, hacia el sur, tratar de atacar en múltiples direcciones. Pero como se ve en el mapa, eso no es tan fácil en Zarichne y en Torsk porque los rusos no mantienen mucho control de los flancos y también porque faltan, por así decirlo, localidades que puedan ocupar para ir avanzando hacia dichos flancos. Existe una posibilidad de que los rusos sigan avanzando en esta zona que hemos comentado en el último tiempo, en Kolodiasy, donde entraron hace unos días, quizá avanzar hacia Stavki si es que pueden hacerlo para ir acercándose hacia los flancos de Zarichne y de Torsk, pero todavía falta para aquello. Y hay que considerar el por qué se está combatiendo en esta zona del frente, y es por Liman. Lo hemos comentado en el pasado, Liman también es un punto muy importante para el ejército ucraniano, así que los rusos quieren alcanzar dicha localidad y capturarla. Pero es difícil alcanzar Liman sin antes tomar Zarichne y Torsk, y lo que estamos viendo es que los rusos nuevamente están atacando contra estas localidades, y como ha sido de costumbre en el último tiempo, el ejército ucraniano está logrando rechazar dichos ataques. Pero habrá que ver cómo se mantiene todo esto, porque, como lo comentamos, existe la posibilidad de que los rusos quieran avanzar hacia los flancos. Habrá que ver si es que pueden hacerlo o no. Acá se complica un poco, dadas las cosas que acabamos de comentar, pero probablemente los rusos van a intentar buscar alguna fórmula para tratar de romper con esta defensa ucraniana, que, como lo comentamos, ya lleva mucho tiempo aguantando.
Hay que recordar también lo que están siendo las operaciones rusas un poco más al norte, donde recientemente han logrado capturar Nove. Ahí parece que hay una ofensiva bastante contundente desarrollándose, así que habrá que ver si es que esa ofensiva se puede relacionar directa o indirectamente con todo lo que es, por ejemplo, el frente de Torske. Sin lugar a dudas se habla de que Limán es uno de los objetivos de las acciones ofensivas del ejército ruso en esa zona, pero habrá que ver todavía cómo se materializa eso. Si es que los rusos van a ir desde Nove, luego de capturar Nove, si es que van a girar hacia el suroeste para ir avanzando hacia los flancos de Limán, hacia los flancos de Torske, o si es que eventualmente giran hacia el norte para alcanzar la localidad de Borova. Todo eso lo iremos viendo. Lo cierto es que esas acciones ofensivas todavía están activas. Como lo comentamos, hay un periodo de pausa luego de la captura rusa de Nove, pero de ahí tendremos que ver cuáles son las decisiones rusas en el sentido de que cuáles van a ser los próximos movimientos y los próximos ataques que se van a llevar a cabo, mientras que Ucrania intenta preparar la defensa de la retaguardia de Nove para lo que puedan ser los próximos ataques. Hay que ir un poco más hacia el norte, hacia lo que es la región de Belgorod, porque fuentes rusas como Divgen apuntan a que el ejército ucraniano ha logrado ocupar ciertas posiciones de Belgorod nuevamente, cruzando a lo largo de lo que es un bosque. Dicho esto, es un avance bastante limitado y no sabría decirles si es que esto va a significar mucho más. Definitivamente no es la entrada contundente que se vio, por ejemplo, en Kursk, ni mucho menos, y tampoco es la entrada más limitada que se vio hace un poco tiempo en la región de Belgorod. Así que hay que ir monitoreando todo aquello, pero de momento no se puede hablar mucho más de ese pequeño avance. Y en segundo lugar, acá todas estas zonas fronterizas y del norte, del noreste, la verdad, hay que hablar de lo que es la localidad de Bilovody. Hemos hablado mucho de este punto en el último tiempo, donde los rusos han estado avanzando dentro de la región de Sumy y donde durante estos últimos días especialmente han estado avanzando bastante entre Vasilivka y Vasivka, lo cual también lleva a avanzar en Bilovody. Y durante las últimas horas los rusos han avanzado nuevamente, según fuentes como Suryak Maps, y ya algo así como un 60%, quizá un poco más de la localidad, está bajo firme control ruso a raíz de lo que han sido estos últimos movimientos. Y creo que es bastante importante mencionar, como lo hemos hecho en estos últimos videos, que definitivamente tras eliminar las posiciones ucranianas en Kursk, o por lo menos funcionalmente haber eliminado las posiciones ucranianas, porque, a ver, primero los rusos declararon que se había acabado la batalla de Kursk, que habían logrado expulsar a las fuerzas ucranianas, pero luego hay distintas versiones de autoridades rusas donde se comenta que hay tropas ucranianas que todavía se mantienen en Kursk, pero que están más que nada trincheradas en distintos puntos y que no hay mucho combate activo. Entonces, si es que ven acá en el mapa que todavía hay posiciones ucranianas, bueno, lo más probable es que las hay, pero son probablemente muy limitadas y no sabría decirles exactamente en qué puntos. Así que, si bien no era correcta esa información que entregaron los rusos en su momento y comentamos que ese probablemente iba a ser el caso de que Kursk está 100% libre de tropas ucranianas, tampoco hay combates activos, por así decirlo, o muy intensos en la región, por lo menos de lo que yo tengo entendido. ¿Qué significa todo esto y cómo se relaciona todo esto a este último avance en la región de Sumy? Bueno, porque es probable que unas cantidades importantes de tropas rusas se han visto rotadas. Se hablaba de que estas podían rotarse hacia Sumy y se hablaba también por parte de fuentes ucranianas como TVC-UA que estas podían ser rotadas hacia Pokrovsk. Y no es coincidencia que estamos viendo más movimiento tanto en Sumy como en Pokrovsk, considerando que probablemente ya se están activando algunas de estas tropas y habrá que ver si es que esta intensidad va aumentando mientras que más tropas acaban siendo rotadas hacia el resto de estos sectores del frente. Pero ya habiendo dicho esto, me gustaría finalizar con lo que es la línea de contacto para hablar de distinta información que tiene que ver con Estados Unidos y su rol en finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y sabemos que Trump ha hecho muchas promesas en relación a esto. Primero, durante su campaña habló de finalizar la guerra antes de comenzar su mandato, luego habló de terminar la guerra a las primeras 24 horas, luego se habló de acabar la guerra en los primeros 100 días, y se ha visto que ninguno de esas tres opciones fue el caso. Hace poco se superaron los 100 días de este mandato de Trump sin todavía finalizar el conflicto. Y
Durante estas últimas semanas han habido distintas declaraciones bastante importantes por parte de autoridades norteamericanas y lo comentamos en su momento. Por ejemplo, se destacó mucho acá lo que fueron las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien, a diferencia de estos enviados especiales de Trump como Witkoff y Kellogg, tiene más carrera, por así decirlo, y tiene un puesto que no es inventado. O sea, suena un poco dura la palabra, pero no es de estos enviados especiales y es un secretario de Estado, o sea, como el equivalente a ministro en este caso, dependiendo de cómo se conforman este tipo de cargos en sus países. Pero bueno, dijo algo muy directo y dejó de vender humo, como estaban haciendo muchas de estas autoridades relacionadas a estas mediaciones o el rol de Estados Unidos en la mediación entre Rusia y Ucrania. Y dijo que si es que Estados Unidos no veía que había una disposición a progresar en estas negociaciones, se iban a restar de todo este proceso. Y durante las últimas horas, durante las últimas horas desde la Casa Blanca se liberaron ciertas declaraciones que van en esa línea, donde se dijo que Estados Unidos se va a restar, por así decirlo, como mediador. No necesariamente restar, pero sí que va a reducir bastante su participación y que ahora es tiempo para que ambos bandos comiencen a negociar entre ellos y que así se llegue a un fin a este conflicto, y que Estados Unidos y que todavía iba a ayudar, que iba a aportar, pero que este rol más protagonista se iba a ir acabando. Eso declaró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Y eso es bastante importante porque quizá indica a que a los Estados Unidos ya llegó este punto donde se les colmó la paciencia, donde finalmente están buscando restarse de todo esto porque quizá ven que no hay posibilidad o que es muy difícil que se vaya avanzando en un acuerdo. Esto es muy interesante porque si es que uno ve las declaraciones tanto de Trump como de estos enviados especiales durante las últimas semanas, se ha dicho una y otra vez que este acuerdo está a punto de materializarse, así que se ve que hay distintas contradicciones, no solamente entre los reportes que aparecen desde Rusia o desde Ucrania, o las declaraciones de autoridades rusas y ucranianas que rechazaban tajantemente distintos puntos que estaban proponiendo los estadounidenses, sino que acá también vemos cierta contradicción, por así decirlo, por parte del mismo aparato diplomático de los Estados Unidos, lo cual es bastante llamativo. Pero más allá de eso, también se ha anunciado en distintos medios como Bloomberg que Trump estaría buscando presionar a Rusia económicamente a raíz de todo esto. Se habla de que, y esto ya se ha estado comentando en el Senado de los Estados Unidos, de que se podrían implementar nuevas tarifas contra países que adquieren petróleo o distintos productos del petróleo ruso, y así tratar de ir presionando más a la economía rusa, que no está en su mejor momento, que se ha visto sobrecalentada por todo lo que ha sido el gasto en defensa. Se ha visto presionada también por las sanciones, quizás no a la magnitud que se esperaba en un momento, pero todavía hay cierto grado de presión, y se espera que con esto quizá puedan ejercer un poco más de presión a Putin para que él busque aceptar las condiciones que se están proponiendo para llegar a este tratado de paz. Pero eso obviamente tendrá que ir viéndose. Mucho se ha hablado de sanciones propuestas, muchas de estas no se materializan, muchas de estas no tienen el efecto esperado. Siento que todo el tema de sanciones se exagera mucho. Hay lugares donde, bueno, ya vimos las promesas iniciales, se hablaba de que la economía rusa se iba a quebrar en semanas con estas sanciones iniciales. Eso obviamente no ocurrió. Luego se habló de un efecto más a largo plazo, y si bien ha habido un efecto importante, no es este efecto catastrófico todavía que se prometió en tantas ocasiones. Por otra parte, también hay lugares donde se comenta que las sanciones no han afectado en absoluto. Eso tampoco es cierto. La economía rusa se ha resentido, ha sufrido, por así decirlo, pero los efectos no están ni cerca de lo que se esperaba, o por lo menos de momento no han logrado detener la máquina de guerra rusa. Así que, considerando todo aquello, habrá que ver si es que estas sanciones realmente crean un daño efectivo contra la economía rusa, o si es que simplemente son más sanciones que no tienen tanto impacto. Eso obviamente estará por verse. Y por otra parte, Ucrania, si bien no está siendo presionada
directamente todavía, sí hemos visto cómo distintas declaraciones por parte de autoridades norteamericanas son bastante contundentes. Habíamos visto cómo anteriormente la administración de Biden apoyaba bastante a Ucrania y manejaban sus declaraciones diplomáticas o públicas de manera bastante cuidadosa en este ámbito. Eso no está ocurriendo con la administración de Trump. Hemos visto cómo múltiples autoridades, incluidos Trump o su vicepresidente J.D. Vance, han hablado de que Ucrania no tiene oportunidad de combatir esta guerra por sí sola, que si Estados Unidos la abandona no tiene mucho que hacer, que Ucrania inevitablemente va a ser derrotado, por lo menos eso es lo que se interpreta, y que la postura norteamericana es que si es que Ucrania quiere no perderlo todo, tiene que negociar. Y si bien eso no es tanta presión directa, como lo es, por ejemplo, el embargo a la venta de armamentos, que se ha ido levantando un poco, sí acaba siendo una presión diplomática importante. Así que vemos cómo Estados Unidos, hasta cierto punto, como se esperaba, ha ido presionando a ambos bandos. Hablamos mucho en su momento de cómo se podía ver la presión contra Ucrania y hablamos en su momento también cómo se podía ver la presión contra Rusia, especialmente en relación a tratar de sancionar la economía rusa para obligarlos a llegar a la mesa de negociaciones. Pero todo eso se hace aún más complejo, porque sin lugar a dudas la administración de Trump tiene otras prioridades. Como sabemos que lo han comentado una y otra vez, la frontera parece ser la mayor prioridad. Pero también está todo el tema con los aranceles y esta guerra comercial que se está gestando con China, que parece ser que durante el último tiempo se han ido alivianando un poco los aranceles, se habla de que se pueden reducir un poco más, pero de igual manera se espera un impacto bastante fuerte para la economía norteamericana que ya se contrajo durante el primer semestre, o ya sufrió una contracción durante el primer trimestre, de este año. Y se espera que los resultados sean aún más dolorosos cuando comiencen a ser, o mientras duren más tiempo estas sanciones, para que efectivamente se comiencen a materializar los efectos de estas. ¿A qué voy con todo esto? Estados Unidos definitivamente tiene otras prioridades y sancionar el petróleo ruso puede ser algo complejo, porque sancionar el petróleo ruso puede elevar el precio del petróleo y eso terminaría encareciendo un poco más la vida en los Estados Unidos, cuando los resultados económicos ya están siendo bastante magros y cuando se espera también que vayan empeorando. Así que habrá que ver si es que esto queda simplemente en amenazas por parte de los Estados Unidos o si es que efectivamente se materializa. Ya sabemos cómo durante la administración de Biden este gobierno, la Casa Blanca, trataba de hacer que Ucrania, no obligar, esa no es la palabra, pero trataba de advertir a Ucrania contra los ataques a refinerías y depósitos de petróleo rusos, porque ese tipo de ataques acababan impulsando el precio de los combustibles y eso terminaba impactando negativamente a la economía norteamericana, directamente. Y acá puede ocurrir un poco más de lo mismo con estas sanciones. Y considerando ya todo el panorama económico que se le está presentando a los Estados Unidos en el corto plazo, habrá que ver si es que finalmente quieren tomar esas decisiones. Pero bueno, ya me explayé mucho. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias.